Estimados estudiantes, yo sé que estoy repitiendo este meme, esta imagen que estaba poniendo aquí como portada, pero en realidad me gusta bastante, así que aprovecho para ponerla ahora sí en el centro de nuestra transmisión de la sesión de la semana número 3 del módulo 15, que en realidad está muy sencilla, solo que sí tiene algunas cositas que se nos pueden pasar. Por lo tanto, los invito a que me acompañen para que estemos muy atentos sobre lo que debemos de incluir. También tengo proyectado que va a ser una sesión corta, eso espero, y aquí con la presencia y el acompañamiento de Arnold Schwarzenegger junto a un ecosistema disecado, pues estamos comenzando nuestra sesión del módulo 15, semana número 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a estar checando el día de hoy? Bueno, como ya les dije, nuestras dos actividades de la semana, las 5 y las 6, que se llaman la sustentabilidad y mi responsabilidad con el ambiente. Continuamos con el tema, les digo, ya menos técnico, menos complicado, pero tiene unas cosas el planteamiento que digo, están como para confundir, no sé, pero vamos a evitar confundirnos revisando con atención. Recordemos que en este video revisamos, en este caso, los conocimientos necesarios, los procedimientos necesarios por medio de ejemplos. Las reglas de comunicación que me gustaría que tomáramos en cuenta son las siguientes. Número 1, tus comentarios, por favor, directo en YouTube. No puedo responder por otros medios. Solamente tengo la página de Facebook y cualquier otro medio no tiene nada que ver conmigo, así que aparte de este de YouTube, obviamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no tengo grupo de WhatsApp ni nada de eso. 2. Explica tu duda e indica la hora y el minuto del video donde aparece, ¿sí? Esto siempre lo pongo. Luego digo, suena un poco grosero. Espero que no, porque lo pongo con mucho sentido del humor. Pero creo que explica muy bien la situación de que cuando me plantees algo, es mucho más sencillo si me explicas cuál es la duda, dónde está la duda, ¿sí? Porque no puedo adivinar o a veces se me dificulta un poco entender a qué parte se refiere alguna duda si no me está especificando en dónde está, ¿verdad? Y 3. Solo voy a responder dudas acerca de lo que estoy aplicando y revisando en este video. Obviamente, si se mencionaran ejemplos muy específicos, si se mencionaran resultados, pues tendría que ser un comentario eliminado. Los invito a que, como les comento, me acompañen aquí por medio de YouTube o por medio de Facebook, donde pues son mis dos redes donde nos podemos hacer compañía en comunidad. Actividad integradora número 15, ¿sí? Pero número 5, la sustentabilidad. La sustentabilidad es otra palabra para una palabra que yo prefiero, que es sostenibilidad, que es exactamente lo mismo, pero esta suena un poco más gringa, ¿verdad? Sustainability. Pero en realidad, pues debería ser sostenibilidad, es lo mismo. ¿Qué dice aquí? Dice, en la búsqueda de cubrir necesidades como la alimentación, la salud, la vivienda, la vestimenta y hasta el entretenimiento, el ser humano hace uso de recursos naturales, ¿sí? Aquí fíjense cómo hablamos de la naturaleza como un recurso, es algo muy común que lo hagamos y sin embargo habla bastante de la manera en la que nos relacionamos con el medio. En lugar de verlo como otra forma de vida con la cual convivimos, más bien lo vemos como un recurso, ¿verdad? Como algo que nos entrega cosas. Dice, anteriormente lo hacía el ser humano sin una conciencia clara de los daños colaterales que estas actividades tienen. Sin embargo, existen acciones que pueden contribuir a la conservación, a la renovación o disminución del impacto en el ambiente, ¿sí? Entonces, estas son las 3 cosas sobre las cuales vamos a estar enfocándonos en esta actividad. Reducir el impacto negativo en el ambiente por la intervención humana, ¿sí? ¿Cómo? Con los usos adecuados, otra vez de esta palabra, de nuestros recursos naturales, ¿no? ¿Qué dirían las plantas si nos oyeran hablando de ellas como si fueran recursos, verdad? Nosotros somos recursos para ellas. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos los que decidamos qué es un recurso y qué no es un recurso?
¿Qué vamos a entregar? Bueno, vamos a entregar un PowerPoint donde se van a incluir datos de identificación y de desarrollo de los planteamientos solicitados. Y aquí es donde ya empieza. Primero, algo muy importante. Debes de poner atención con mucha cautela a todas las indicaciones de tu facilitador. Siempre en el módulo. Pero yo lo sugiero particularmente en esta actividad, porque esta actividad tiene ciertas características que debemos de tomar muy en cuenta, ¿sí? Esas características que les estoy compartiendo tienen como principal punto de... Perdón, estoy viendo a ver cómo está funcionando mi audio. Tal vez tenga aquí algunas dificultades, déjenme ver. Fíjense que no es el mejor internet el que tengo. Creo que sí está funcionando bien, eso espero. Bueno, entonces, como les comento, atención a lo que diga nuestro facilitador, porque las instrucciones, y es a lo que me refiero, no están súper claras, ¿sí? Entonces, debemos de poner atención a eso porque están sujetas a interpretación. Eso es lo que suele ser medio problemático. Entonces, fíjense. Básicamente lo que tenemos que hacer es un PowerPoint. Entonces, aquí lo estoy poniendo. Tenemos que hacer un PowerPoint y aquí ya estoy, desde mi... otra vez, desde mi interpretación, poniendo cómo se va a llenar ese PowerPoint, ¿sí? De lo que sí estamos seguros es de que este debe ser todo el contenido de nuestro PowerPoint. Ahorita lo voy a explicar paso por paso. Pero lo importante es que es un contenido de PowerPoint en el cual se toman en cuenta... se toma en cuenta el hecho de que incluyamos todos estos contenidos, ¿verdad? Que estoy mencionando aquí. Paso por paso. Pero lo importante es que es un contenido de PowerPoint. Y bueno, ¿cuáles son esos contenidos? Primero la portada, que se ve aquí, que podemos estar visualizando. Después, donde dice acciones sustentables, donde vamos a seleccionar solo una acción. Después, de acuerdo con la bioética, una pregunta. Y después, una estrategia que contribuya al desarrollo sustentable, ¿sí? Estas son las tres cosas básicas que se deben de incluir. Todas encerradas por, al principio, una portada y al final una bibliografía, ¿sí? A ver, déjenme ver si es más sencillo si añadimos aquí lo que a veces me ha sido de utilidad, que es un circulito rojo con el cual puedo explicar con mayor claridad esto. Entonces vamos a hacerlo. Dije rojo, a ver. Y pues como les comento, es súper importante que nos hagamos cargo de poner atención de cómo se va a incluir esto, porque las instrucciones están medio, pues a mí me gusta esta palabra de marcianas, porque nos llevan por aquí, nos dicen que acá, pero así uno tiene que estudiarle y verle. Es un problema cuando las mismas instrucciones implican un reto, pero después cuando las revisamos bien, pues ya entendemos. Primero hay que entender que debe de incluirse una portada. No se menciona, pero debes de poner una bibliografía al final, sí o sí. Después se pide que incluyamos 4 diapositivas donde vamos a incluir 4 aspectos. ¿4 aspectos de qué? Bueno, de esto que se llaman acciones sustentables que vamos a buscar en una página de internet, ¿sí? Después de eso, muy sencillo, una sola diapositiva donde se dice, de acuerdo con la bioética, qué vas a incluir, cuáles son los principios que se pondrían aquí en juego. Y después unas diapositivas, pero aquí es la que se me hace más difícil. No sé cuántas son, no sé si todas van en una diapositiva, no sé si te lo va a aceptar tu facilitador de cualquier manera. Solamente estoy poniéndolo como yo lo haría, ¿sí? Como yo lo estoy tomando, pero tú y tu facilitador lo van a considerar pues como él lo esté solicitando, ¿sí? O como ella lo esté solicitando. Así que hay que poner mucha atención sobre cómo se va a hacer. Entonces, aquí es donde se nos pide una estrategia que contribuya a un desarrollo sustentable. Ahorita vamos a ver esto paso por paso, pero quería que viéramos primero todo, para que entendamos mejor el panorama completo. También, ¿qué es lo que sugiero que tomemos muy en cuenta? Bueno, investiga los contenidos. Aunque ya sepas las respuestas, digamos, no está de más hacer una investigación. Explica con tus palabras los datos que saques de internet.
escribe párrafos breves. Acuérdate que es una presentación. Por lo tanto, qué mejor que hacer párrafos breves, cortitos. Y anota tus referencias, ¿sí? Tus referencias pues son lo que vas a poner en la bibliografía y con las que tomes para usar en alguna página. Escribe ahí el nombre del autor y el año para que de ese modo quede completa tu cita. Y listo. Ahora sí, ya que vimos esto es lo que vamos a hacer en la actividad integradora 5, un PowerPoint, vamos a ver el primer PowerPoint que sigue después de la portada. La portada ni nos detenemos, la vas a hacer como siempre, nombre, grupo, facilitador. Sugiero que también pongas el año, la fecha y el nombre de la actividad, obviamente. Vamos a pasar de inmediato a la diapositiva 2 que dice: del portal de acciones sustentables que se llama segundallamada.com vas a buscar una lista de acciones. No voy a visualizar el portal ahorita porque está muy sencillito ese portal. Entra ahí, hay una lista de distintos tipos de acciones y tú vas a elegir una sola de esas acciones, ¿sí? Esas acciones se dividen en acciones... A ver, es más, voy a acordarme cuáles son las acciones que se mencionan para que las podamos incluir correctamente. Se dividen en acciones, en distintos tipos de acciones sustentables, que son acciones en casa, acciones en el trabajo y en la escuela, acciones en transporte y en viajes y hábitos personales, ¿verdad? Entonces, hay acciones para lograr cambios. Entonces, tú vas a elegir una específica, ¿sí? Vas a elegir, por ejemplo, dice, lleva tu taza o termo, o cambia de transporte, compensaciones de carbono, etc. Entonces, tú vas a elegir de ahí una y lo que vas a hacer después es hacer 4 diapositivas sobre esa sola acción que vas a elegir. Por ejemplo, yo voy a estar trabajando con el ejemplo de cuidar a las focas. Voy a elegir un ejemplo que no tiene que ver tanto con México para que no lo vayas a usar tú también. Porque tú tienes que elegir una acción que tú hagas. Ajá. Entonces, de aquí vas a seleccionar una acción que tú hagas y vas a escribirla en cada una de las diapositivas. Y después vas a investigar y a reflexionar sobre cómo impacta tu acción en el aspecto biológico, en el aspecto ecológico, en el aspecto económico y en el aspecto social, ¿sí? Aquí primero quizá ya se dieron cuenta de que aquí hay un desperfecto, ¿verdad? ¿Cuál es el desperfecto? Por esto puse este meme, porque la verdad a mí sí me pone un poco reflexivo esto de que el aspecto biológico es el mismo que el ecológico, casi. ¿Por qué? Porque la biología tiene distintas ramas, una de las cuales es la ecología. Cuando vas a mezclar dos puntos, hay que poner atención en que uno no forme parte del otro. Esto no se los estoy diciendo a ustedes, sino a quien haya diseñado la actividad. De todas maneras, el aspecto ecológico, el social y el económico son los tres que se vinculan. El aspecto biológico, pues vamos a tener que aquí poner mucho cuidado para ver qué vamos a escoger en el biológico. Yo sugiero que para biológico pensemos en estas palabras claves: animales y plantas, células, genética, enfermedades. En los recursos de esta semana hay mucha información al respecto que podemos tomar tanto como ecológico como biológico. Por ejemplo, en el ecológico podemos incluir reciclaje, conservación, contaminación y todo lo que tiene que ver con la intervención humana que cambia los ecosistemas, que aumenta, por ejemplo, las enfermedades entre los animales, la depredación, pero por cambios humanos, ¿sí? ¿Qué más vamos a incluir? Bueno, en lo económico, si no sabes qué escoger, hay que pensar en productividad, dinero, pobreza, recursos, desarrollo económico, salarios. En el social sería familia, comunidad, gobierno, organización, recreación, ciudad, campo, más bien ciudad o campo, y acciones sociales, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo de ejemplo el cuidado a las focas, ¿sí? Una acción sustentable, no usar focas para abrigos, ¿no? Entonces, biológicamente, bueno, vamos a empezar por los sencillos. Ecológico, ¿cuál sería el beneficio? Bueno, se mejoraría mucho la salud de todo el ecosistema porque se incrementaría la existencia de focas, lo cual ayudaría a regular
quizá el crecimiento de distintas especies de peces que depredan sobre otros peces menores, lo cual termina dañando la cadena alimenticia, ¿no? Por ejemplo, y además causando enfermedades. En la economía, ¿qué es lo que pasa? Bueno, van a decir, bueno, no va a hacer ningún impacto positivo el que yo deje de utilizar abrigos de foca, porque daña a la economía. No, en realidad es benéfico porque se pueden desarrollar otras fuentes de economía que no dependan de los abrigos de foca, ¿no? Por ejemplo. Y en lo social se podrían generar lazos a partir de acciones en apoyo a las poblaciones de animales silvestres, de animales de la nieve como las focas. Se podría desarrollar algún tipo de concientización y esto podría traer un beneficio para los tejidos sociales, por poner un ejemplo. Entonces, esto pues lo tendrías que investigar. Acuérdate de poner la palabra indicada, las palabras o frases indicadas en el Google y listo. Ahora, la parte biológica. Lo biológico pues tendría que ser algo con las plantas, las células genéticas o enfermedades. Entonces, no sé, por ejemplo, podríamos poner algo que tenga que ver con cómo conviven estas especies de focas con otros animales y podríamos quizá poner que hay un impacto en el hecho de que las focas, no sé, ¿ves? Es que es casi siempre va a ser algo de ecología, pero que se aumenta la población de focas, no sé, por ejemplo. Que hay menos enfermedades porque la selección natural permite que sobrevivan las focas más fuertes y no son los cazadores los que intervienen. O que se beneficia el terreno, no solamente los animales, sino el terreno y hay menos, ¿cómo se dice? Desgaste de la tierra en donde habitan las focas. No sé, por poner un ejemplo. Habría que investigar aquí, pero podrían ser ejemplos. Entonces, para que te vayas dando una idea de que sí se pueden separar esto de ecología y biología. Ahora, acuérdate, la pregunta es ¿cómo impacta mi acción? Bueno, no dice eso, pero dice argumenta la forma en que tu acción, en que esta acción impacta en el aspecto biológico. Entonces, vas a pensar desde ese aspecto y vas a poner impacta de esta forma, pero al decir argumenta tienes que explicar también por qué, ¿sí? Entonces en el biológico vas a buscar una imagen en una diapositiva, vas a explicar cómo impacta y vas a decir por qué. También en el ecológico, ¿cómo impacta? Puedes pensar, impacta positivo, impacta negativo o impacta en que genera un crecimiento de la especie, en que genera un daño, en que genera esto, ¿por qué? ¿Sí? Pero generalmente pues van a ser impactos positivos debido a que son acciones positivas. Entonces, ¿cómo impacta y por qué? Y una imagen. Así que van a ser 4 diapositivas para esto. Espero que quede claro esto. De todas maneras, si hay dudas, con mucho gusto aquí me las comparten y las estamos revisando. ¿Qué les parece? Acuérdense de ir separando muy bien las diapositivas para que no se nos pase nada. ¿Qué sigue? Bueno, sigue la diapositiva número 6. Esta está muy simple. Dice, de acuerdo con la bioética, responde las siguientes preguntas, ¿sí? Y las siguientes preguntas es básicamente esta. Dice, ¿cuál de los principios se vería afectado en caso de no realizar tu acción sustentable? Esperen, déjenme ver si no se me está pasando ninguna pregunta. Bueno, ¿cuál de los principios de la bioética obviamente se vería afectado si no realizaras tu acción sustentable? Y esto está muy padre, el tema de la bioética. Sería bastante interesante que profundizáramos más al respecto y que hubiera una actividad que nos permitiera hacerlo. De todas maneras, los invito a que busquen videos, a que se informen sobre el tema de la bioética, porque es fundamental, sobre todo en estos tiempos, y no está de más conocer más al respecto. Generalmente se lo vincula mucho con la medicina, pero va más allá de la medicina.
de todas maneras es importante que lo tengamos en cuenta, que está en la medicina, porque sí es un hecho que el centro de la bioética es el ser humano, ¿sí? El ser humano es el, digamos que el receptor y el que ejerce, ¿sí? Los valores o los principios de la bioética. Es decir, que la bioética está hecha para proteger, para defender la vida humana, ¿sí? Y también la vida del resto de los seres vivos. Es una rama de la ética, ¿sí? Y como una rama de la ética, pues se enfoca en toda esta reflexión filosófica sobre lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo en la conducta humana, en la forma de actuar en el mundo. Pero se llama bioética porque esta palabrita bio se enfoca particularmente en la vida, ¿sí? Entonces, al enfocarnos en la vida, bueno, se le da una particular atención a lo que tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos como seres vivos y con otros seres que están vivos, ya sean plantas o animales o cualquier otro ser vivo, cualquier otro ser sintiente, ¿sí? Entonces, es una rama, les digo, muy apasionante y que se cruza con muchas ciencias y con muchas disciplinas de estudio. Sus principios fundamentales son 4: autonomía, ¿sí? Beneficencia, no maleficencia y justicia, ¿sí? Estos 4 principios son, aquí los tenemos, son muy importantes porque hablan de estos pilares que sostienen la bioética. Esto lo vas a revisar en tus recursos, vas a ver bien de qué se trata y vas a reflexionar sobre la acción que elegiste. Si no la siguieras, cómo se vería afectado estos principios, estos 4 principios, cómo se estarían violando, ¿sí? Cada uno de estos 4 principios. Por ejemplo, yo pondría autonomía. Bueno, en cada uno acuérdate que hay que explicar siempre por qué. Sería autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, ¿sí? Entonces, esto está muy padre, les digo. Y todavía, bueno, nos falta mucho como cultura, como sociedad, para vivir realmente en un ambiente donde se respete las normas de la bioética. Pero bueno, la autonomía, ¿a qué se refiere? La autonomía, miren, aquí tengo una más o menos explicación. La autonomía es que podamos actuar de acuerdo con nuestra libertad sin que alguien nos esté coaccionando, ¿sí? Y también se habla de un consentimiento informado. Es el principio fundamental porque habla de que no solamente podamos decidir sobre nuestra vida, sino que se respeten nuestras decisiones, ¿sí? Tiene que ver en el mundo de la medicina para que sea el paciente el que decida cuáles van a ser los tratamientos que va a recibir, sobre todo si son medidas que realmente afectan su libertad, ¿sí? Entonces, no solamente van hacia la parte de lo médico, sino que se pueden cruzar con otras ciencias, pero parten de lo médico. ¿Cómo lo podríamos relacionar? Como por ejemplo con mi ejemplito de las focas. Bueno, tendríamos que pensar si en este caso al hacer un acto de violencia hacia las focas, nosotros no estamos generando daños para otras personas al estar en un lugar donde las personas quieren pasar y cerrar, o también estamos violando la libertad de las focas para existir y para ser libres en su vida diaria, lo cual está muy claro, ¿verdad? ¿Cuál sería el otro principio? Bueno, la beneficencia. La beneficencia es hacer las cosas con el menor riesgo. ¿A qué se refiere con el menor riesgo? Bueno, sería pues causando el menor daño posible, tomando en cuenta que nuestras acciones siempre tienen un efecto y que, querámoslo o no, siempre se genera un daño, ¿sí?
Entonces, todo esto se enfoca mucho en la medicina, pero también se puede vincular claramente con la ecología, claramente con la parte social y con la económica. Bueno, si lo empezamos a pensar desde lo económico, es muy interesante cómo darnos cuenta de que el sistema actual, de la forma en la que está organizado, no respeta nuestra autonomía, no es benéfico y además es maléfico. Por poner un ejemplo, el hecho de que tengamos que trabajar a fuerza para tener seguridad social, para tener una vida digna, en el sentido de tener cubiertas todas nuestras necesidades, el hecho de que tengamos que ser explotados, pues ya está violando nuestros principios de autonomía, porque no podemos movernos libremente, está no siendo benéfico, ¿sí? Porque está dañándonos, estresándonos, está haciéndonos vivir en ambientes que no son los más sanos y también pues genera un daño, ¿sí? Incluso mata, causa dolor e incapacita. Y la justicia, dar a cada uno su derecho, es lo que se pone aquí como ejemplo. Y se trata de tratar a cada quien como corresponde, ¿sí? Para disminuir situaciones de desigualdad. Les digo, esto es importante en el ámbito médico, pero también se puede ver desde cualquier ámbito donde se revise. Entonces los invito a que chequen bien los recursos para que podamos responder cada una de estas 4 partes. Cómo es que, acuérdense, cómo es que los principios se ven afectados si no realizamos nuestra acción sustentable. Si yo, por ejemplo, dejo de reciclar, ¿cuál es el daño que estoy generando hacia la autonomía en el medio, hacia la beneficencia, hacia la justicia y hacia la no maleficencia? ¿Sí? También les sugiero que se genere un diálogo en el foro Aprendiendo, que en este caso se puede aprovechar para ello, claro que con la anuencia de su facilitador, donde se puede ahí conversar sobre qué opinan de la manera en la que se puede tomar en cuenta estos principios desde el punto de vista de los 4, de nuestras acciones sustentables, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo las vas a ir aterrizando hacia acciones muy concretas. Después de esto vamos a pasar al punto a las diapositivas 7, 8 y 9, que dicen así: describe una estrategia que contribuye al desarrollo sustentable. Ahora, la diapositiva 9 y todas estas diapositivas son sugerencia mía de cómo acomodarlas, pero yo no estoy totalmente seguro de la forma en la que tu facilitador lo va a solicitar. Así que, por favor, considera que puede ser diferente. Lo importante sí es que se incluya cada uno de estos numeritos, que es detección de necesidades de acuerdo con alguna problemática que identifiques, el 2, un objetivo, el 3, 2 metas que debes alcanzar, el 4, 3 acciones por meta y el 5, tiempo que te llevará a implementar. Así es como a mí me parece más útil, es poner primero una diapositiva sola, donde vas a poner la detección de las necesidades, después 2, una sola, el objetivo, y después 3, 4 y 5, juntos la meta, 3 acciones por meta y el tiempo que nos va a durar. ¿Qué les parece si lo revisamos? En primer lugar, lo que tenemos que poner es el nombre de la estrategia. Bueno, eso es lo que yo sugiero, que le pongamos nombre a nuestra estrategia. Por ejemplo, yo le puse rescate de las focas bebé de mi comunidad, ¿sí? No tiene que ser a fuerzas algo que tenga que ver con la acción pasada. Tampoco estoy seguro de si está prohibido que se repita, pero yo estoy repitiendo mi ejemplo para que pues sigamos sobre la misma línea. Entonces creo que así puede quedar bien. Y esto que puse aquí, tiene que ser un problema ecológico o sustentable de tu comunidad. Tiene que ser algo que tenga que ver con tu comunidad. Entonces, vamos a ver. Primero, nombre de la estrategia, ya les dije. Después, detección de necesidades de acuerdo con alguna problemática que identifiques en tu entorno. Entonces, la palabra clave aquí es necesidades, ¿sí? Las necesidades se basan pues que en algo que no tenemos o que estamos perdiendo, algo que lo cual hay carencia. Entonces, nosotros vamos a identificar qué es esto que falta
y que se tiene que resolver, ¿sí? Entonces, yo ya le puse a la estrategia rescate de las focas de mi comunidad, pero tenemos que dejar claro cuál es la necesidad que aquí se está trabajando. Por esto pongo estas dos preguntas que son sugerencia mía, para que ubiquemos fácilmente las necesidades. No me digan, no vayan a pensar que son obligatorias ni que las tienen que poner, pero es una sugerencia para que encuentres y detectes las necesidades que hay que poner. Acuérdate que por ser una presentación, los párrafos o las frases tienen que ser cortitos, simplemente presentando el dato, no poner un rollo, porque pues no sería así una presentación muy dinámica que digamos. Claro que obviamente, lo repito, aquí va a importar más lo que vaya a retroalimentarte o a indicarte previamente tu facilitador. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, mis dos preguntas son: ¿cuál es el problema de sustentabilidad de tu entorno? Y ¿cuál es la necesidad que surge? Fíjate, el problema de sustentabilidad que yo encontré en mi entorno es que los cazadores de mi comunidad matan a las focas bebé, lo cual altera todo el ecosistema. Acuérdense que esto es un ejemplo muy lejano, porque fíjense que en mi comunidad ni focas hay, ni cazadores, pero lo estoy poniendo porque yo creo que en ningún lugar de México hay focas de la tundra, porque en México no hay tundra y no estamos en el Polo Norte. Por eso estoy aprovechando esto, para que no vayan a poner el mismo ejemplo que yo, por favor. Pero va a ser muy similar el hecho de que tú encuentres un problema de sustentabilidad en tu entorno. Entonces, el gran problema, imagínense que yo les estoy escribiendo desde un iglú y les digo, no, el problema es que aquí los cazadores matan a las focas bebé y esto altera el ecosistema. Muy mal. Entonces, ¿cuál es la necesidad que surge? Bueno, que no solo afecta a las focas bebés, sino a la regulación del ecosistema, lo cual termina dañando a los peces, lo cual termina dañando a el suelo, lo cual termina dañando a todo. Y además, miren qué tiernas son las focas bebés, por favor, ¿quién les haría daño? Bueno, vamos a continuar. Y es real que matan a las focas bebé para quitarle la piel, y además las tienen que matar de una forma súper cruel. Las agarran, es más, no les voy a decir cómo las matan, pero es horrible. 8. Un objetivo que sea viable, medible y alcanzable, ¿sí? Entonces, el objetivo es básicamente qué deseo lograr, cómo y para qué. En un video pasado ya expliqué cómo se escriben los objetivos. Los objetivos se escriben escribiendo primero un verbo que termina en ar, er, ir, ¿sí? Después de lo que deseo lograr y después de qué manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pongo, mi objetivo es rescatar a la población de focas por medio de estrategias legales y sociales. Tal vez es muy general, tal vez lo podría aterrizar más, pero bueno, quise hacer un objetivo general para que me sirviera de ejemplo. Mi objetivo es rescatar a la población de focas. Acuérdense que en todas las diapositivas le estoy incluyendo una imagen. Bueno, tú vas a ponerle una imagen a cada diapositiva porque ese es el chiste de que estemos haciendo una presentación. Luego pasamos a lo que yo puse en la diapositiva 9 completita. Tú podrías hacerlo de otra manera. Tú podrías hacerlo, en mis sugerencias, así para que pues estemos organizados, pero tú podrías hacer, quizás se me ocurre, no sé, diapositiva 9 por un lado y diapositiva 10 por otro lado, ¿sí? Ahorita les voy a explicar qué contiene cada una de estas partes. Bueno, son 3 puntos que estoy poniendo juntos. Primero nos piden 2 metas que deseemos alcanzar. También podría ser que pongas una diapositiva con las 2 metas, después otra diapositiva con 3 acciones por meta y después tiempo que te llevará a alcanzarlos, pero no me hace mucho sentido que esté organizado de ese modo, porque pues de todas formas repetirías las metas del 3 en el 4. Entonces, si ponemos la meta y abajo las acciones va a ser más fácil, y es lo que yo sugiero que pongas primero. Primero identifica cuáles van a ser tus 2 metas. Tus 2 metas para qué, pues para realizar tu estrategia y lograr tu objetivo, que es rescatar a la población de focas, ¿sí? Entonces, mi objetivo para rescatar a la población de focas son dos metas. Generar conciencia entre la población del problema de matar focas bebé y prohibir la práctica de cacería de focas. Son 2 cosas muy específicas. Una, generar conciencia y que se puede medir por un medio de una encuesta, haciendo primero cuánto sabe la gente y después de un año otra encuesta para ver si ya aprendió más.
Y otra, pues ver que se prohíba la cacería de focas legalmente, o sea, que haya un castigo penal o civil por andar cazando focas bebé. Entonces, estas son mis dos metas, ¿sí? Ya tengo entonces mi primera parte, que son dos metas. Luego me preguntan 3 acciones por meta que detallen claramente los pasos que permitirán lograr las metas y que corresponden a tu objetivo. Muy bien, entonces yo lo que sugiero es poner debajo de la meta pues las 3 acciones. Aquí tenemos la primera acción, después tenemos la segunda acción y la tercera. Lo mismo en la meta 2, ¿sí? Tenemos las distintas acciones que tomamos en cuenta para hacer esto. Por lo tanto, bueno, vamos a ver el ejemplo. Acción 1 para hacer conciencia. Formar un grupo de 20 personas para ponernos en acción, ¿sí? Acción 2, concientizar por medio de internet, medios y en la calle. Ya 20 personas, pues ya vamos a ir a hacer conciencia con folletos, con páginas de internet, con videos y dando entrevistas en la televisión y el radio, ¿sí? Acción 3, reunir a 5,000 personas en el centro de mi ciudad, ¿sí? Hacer una gran reunión, una gran multitud para hacer conciencia al respecto de la cacería de focas. Luego, nos están pidiendo que mencione cuál es el tiempo que va a llevar a implementar dichas acciones. Entonces, por ejemplo, aquí a mí se me ocurre ponerle 2 meses. Aquí, atención también a cómo te diga tu facilitadora o facilitador que hay que poner el tiempo. También podría ser por fecha, es decir, que te dijera de aquí al 15 de octubre, ¿no? Y de la otra, de aquí al 20 de diciembre y así. Pero bueno, yo le estoy poniendo duración, es decir, que en 2 meses ya voy a haber formado mi grupo. En 6 meses ya voy a haber hecho mi campaña de concientización. Y en un año ya voy a haber reunido a 5,000 personas en el centro de mi ciudad, en un día específico, en una fecha como de reunión para todos. Y después vienen las 2 acciones para mi segunda meta. Mi segunda meta me gusta más, es más específica y creo que realizaría un mucho mayor impacto, como la pueden ver. Si se pueden dar cuenta aquí, bueno, queremos prohibir ya la cacería de focas bebé. Entonces, tendríamos acción número 1, pues comunicarme con el Congreso, con los diputados y senadores para que, pues ¿cómo se dice? Legislen al respecto. Y me propongo poder cumplir con esto en 6 meses. También estaba pensando que lo podría hacer ya con mi grupo de personas reunidas. ¿Qué más? Bueno, hacer promoción en televisión y redes sobre la nueva legislación que estoy promoviendo. Otros 6 meses o los mismos 6 meses. Y luego vincularme con grupos ecologistas y políticos para conseguir nuestro objetivo. Presionar para que se prohíba la cacería de focas bebés. Esta es mi segunda acción y mi tercera acción de mi segunda meta. Entonces, tú las puedes organizar, depende como te diga tu facilitador o como tú lo concibas. Podría ser tal vez en una sola diapositiva o podría ser en 2 diapositivas separadas. Habría que ver ahí, pero bueno, lo importante es que contenga Espero que tu facilitador no vaya a ser muy estricto al respecto y con que expreses tu creatividad y pongas el contenido adecuado, yo me imagino que no va a haber ningún problema. Confío en ello. De todas maneras, te sugiero hacer esta actividad, antes del fin de semana, por si hay alguna duda para que la puedas resolver con tiempo. Ahora vamos a pasar a el siguiente punto, que es ya simplemente la bibliografía. Acuérdate de incluir al final, no sé si al final vas a hacer 11 o 10 diapositivas, pero al final hay que incluir una bibliografía. Esa bibliografía debe de incluir el apellido del autor, el nombre del autor, el año en un paréntesis, el título del artículo o de lo que estás leyendo y el nombre de la página o revista. En cada una de las diapositivas donde hayas usado información investigada, pon entre paréntesis el nombre del autor, una coma y el año. Y listo. De esa manera ya vamos a poder recurrir a tu bibliografía y ver de dónde sacaste las referencias. Vamos a regresar aquí, fíjate. Ya habíamos quedado que es una página para la portada al principio, otra página para la bibliografía al final. Después tenemos las acciones, que son las acciones sustentables. Vas a elegir una sola acción de la página de internet que se menciona. Vas a poner el nombre, vas a elegir
aspectos diferentes. Después, en el punto número 6, vas a responder con respecto a la bioética, cuáles serían los principios que se verían vulnerados al no cumplir con esta acción, y después describir una estrategia que contribuya al desarrollo sustentable, que debe contener estas diapositivas. Ahí ya vimos lo de la organización. Y por último, una bibliografía. Acuérdate de investigar tus contenidos, acuérdate de explicar siempre con tus palabras, de escribir párrafos breves y de anotar tus referencias. Creo que con este ejemplo se facilita bastante, espero que te haya sido de utilidad. Y acuérdate también de revisar los recursos para comprender y tener más datos para responder con respecto a la bioética, ¿sí? Ahora sí, vamos a pasar a nuestro siguiente. Acuérdate de revisar 2 veces tu actividad antes de enviarles, un buen recordatorio. Y ahora sí, fíjate, esta actividad que sigue está todavía más sencilla y creo que esta está menos complicada, ¿sí? Se llama Mi responsabilidad con el ambiente. Esta actividad otra vez habla del tema de la sustentabilidad, pero lo hace a partir de normativas. Y vamos a tener que hacer nuestros nunca bien ponderados, nuestras nunca bien apreciadas infografías. Entonces vamos a checar. Esta actividad número 6, ¿qué dice? Dice, debido a las crisis ambientales actuales, se ha buscado desarrollar comportamientos éticos que atiendan de manera adecuada los desastres ambientales. Por ello surgen diversas políticas, tratados, convenios y acuerdos internacionales, nacionales o comunitarios que convocan de manera voluntaria o comprometen a los ciudadanos a llevar a cabo acciones para atenuar y revertir el deterioro ambiental. ¿Qué vamos a entregar? Bueno, vamos a entregar un documento, ahora no en una presentación, sino ahora en un procesador de texto, donde vamos a incluir, además de nuestros datos de identificación, 2 cosas muy importantes: una infografía y una conclusión, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a tener muy en cuenta desde ahorita para que no se nos pase el hecho de que tenemos que entregarlo en una presentación, en un documento, nuestra infografía y nuestra conclusión. Ahora sí, vamos a pasar a cómo quedaría nuestro documento. Quedaría así. Primero, una portada. Es un documento de Word, puede ser en Google Docs o cualquier equivalente, pero tiene que ser de procesador de texto. Después, liga para tu infografía. Después, tu conclusión. Y por último, una bibliografía que nunca se nos debe de pasar, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se va a completar la infografía. Para la infografía nos piden que la hagamos en Easily, en Infogram o en Piktochart. Creo que no se va a aceptar otra opción. Fíjate con tu facilitador si tienes alguna dificultad. Depende de la manera en la que te lo indique ella o él. Algunos facilitadores quizá te permitan utilizar por ejemplo... Es más, no voy a decir ningún otro, mejor todo dependerá de lo que diga tu facilitador, pero puede ser que haya la oportunidad. Tienes que poner atención ahí a ver si se permite eso, o tiene que ser a fuerza en Easily, Infogram o Piktochart. Yo estoy compartiendo en la descripción de este video una explicación, ¿cómo se dice? A ver, vamos a ver. Revisa para usar Infogram. Revisa. ¿Qué onda conmigo, Para usar Infogram, lo que quiero decirles es que revises la descripción de este video, donde está muy bien explicado en un video que hice hace 2 semanas. Revisa el video que comparto en la descripción de este mismo video.
Y ojo con ello. Entonces voy a ponerlo aquí, voy a dejarlo por aquí y vamos a ponerle este fondo. Para usar Infogram, revisa el video que comparto en la descripción de este video, ¿sí? Aquí está. Entonces, ojo con ello. Para utilizar Infogram es la que yo sugiero utilizar, pero cualquier otra que de estas tres que a ti te guste, pues puedes utilizarla y no va a haber ningún problema. Infogram a mí se me ha hecho muy sencilla, entonces la puedes checar. Imagina que eres responsable, ya para hacer tu infografía, que eres responsable de dar a conocer a tu comunidad los acuerdos para cuidar del medio ambiente y con ello atender el desgaste ecológico, ¿sí? Entonces, imagínate que tú trabajas en una organización y por ahí te dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos que dar a conocer este acuerdo que beneficia a la comunidad, ¿sí? Particularmente al medio ambiente. Y como tú eres experto en las infografías de Infogram, pues te vamos a pedir que hagas una. Además, se ve que ya estás en el módulo 15 y tienes bastante conocimiento sobre los aspectos de la sustentabilidad, de bioética y todo eso. Entonces, por favor, haznos ese paro. Entonces tú vas a decir, va, voy a aventarme esa infografía, nada más que sí les voy a cobrar un poco. Lo importante es que vas a imaginarte esto, pero que después vas a sacar una infografía para esta tarea. Entonces, lo primero que tienes que hacer, lo primerito es revisar esta página de internet que se menciona aquí, ¿sí? Checa la página, ahí hay una lista, hay una tabla de distintos convenios que se han realizado nacional e internacionalmente, con todos los datos que necesitas. Así que vas a identificar un convenio, ¿sí?, internacional que consideres que tiene una relación directa con tu contexto, ¿sí? Entonces, otra vez tiene que ver con tu comunidad o con un lugar cercano a tu comunidad o con un problema que tenga que ver con tu comunidad, ¿sí? Entonces, vas a pensar en ello y vas a buscar en esta página de internet, que no vamos a revisar ahorita porque está muy sencilla esa página. Lo que sí vamos a revisar es cómo se va a completar esta infografía. La infografía va a constar de 5 partes, ¿sí? Esas 5 partes son, primero, el título de nuestra infografía, que va a ser, bueno, aquí le puse ejemplo. Ya no estoy hablando de las focas, ahora voy a hablar de otro ejemplo totalmente hipotético. ¿Qué hace nuestra comunidad para proteger a los ponis salvajes? Ese va a ser mi título de la infografía. Luego, voy a dividir las cosas que se nos piden de acuerdo a las mismas instrucciones, pero tú los puedes organizar como quieras, nada más que incluyendo estas 4 cosas que sí se te piden en las instrucciones. ¿Cuáles son las 4 cosas? Bueno, el nombre completo del convenio, eso se nos está pidiendo. También se nos está indicando que pongamos la postura, que la vas a encontrar donde dice sinopsis del convenio. Después, cómo contribuye el convenio al equilibrio del medio ambiente en tu comunidad. Y después unas imágenes, ¿sí? Esas van a ser las 4 cosas que vas a buscar. Estas las tienes ya regaladas porque estas primeras 2, porque están ahí mero en la tabla, ¿sí?, del convenio. Entonces, vas a elegir uno. Por ejemplo, yo encuentro uno que se llama Acuerdo de Cooperación para Proteger a los Ponis Salvajes. Por favor, no pongas lo mismo que estoy poniendo yo porque yo me lo estoy inventando, así que si lo pones vas a salir mal, ¿sí? El caso es que es un convenio de cooperación para proteger a los ponis. Después, postura, la sinopsis. Voy a explicar de qué se trata. Yo sugiero que lo expliques con tus palabras, no que lo copies y lo pegues. Este convenio, se firmó en Nuevo León y tiene como principal objetivo el cuidado y la atención de los ponis que pastan en la pradera, ¿sí? Entonces, ahí explico para qué sirve y quizá podría explicar un poco más. Después voy a poner lo que viene a continuación, que es cómo contribuye el convenio al equilibrio del medio ambiente en mi comunidad, ¿sí? Entonces, yo pongo, al cuidar la creciente población de poni salvaje, conservamos la biodiversidad. También se promueve la creación de una economía sustentable basada en el turismo ecológico, ¿sí? Ahora sí, vamos a poner una cosa. Esto es, ojo con que no se nos vaya a pasar, que esto es un guión, ¿sí? Esto no es la infografía, esto es un guión para que después lo voy a meter a la infografía.
Pero una vez que ya tengo toda esta información, quizá encuentre algo más que me parezca importante y después voy a añadir las imágenes. Cuando ya tengo esto, bueno, lo voy a vaciar en mi infografía, lo voy a acomodar como mejor me parezca, utilizando una plantilla que ya está preestablecida. Te sugiero que entres al video que estoy compartiendo en la descripción de este mismo video, donde te vas a encontrar esto que te estoy mencionando aquí. Y va a ser muy sencillo, pero sí te sugiero que previamente pongas en una hojita de Word todas estas informaciones que necesitas, pero también lo puedes hacer directo en tu infografía y no pasa nada. Listo. ¿Qué les parece? Ya terminamos. Ahora acuérdate de poner la conclusión. Aquí acuérdate de poner tu enlace. ¿Sí? Y después, bueno, la conclusión, que es: ¿cuál es la importancia de realizar acciones en tu comunidad para disminuir el desgaste ecológico? Aquí obviamente hay que explicar cuál es la importancia positiva, ¿verdad? En qué ayuda a proteger a tu población, a tu comunidad. Acuérdate siempre de enfocarte en lo que se está pidiendo en tu comunidad, ¿sí? No vamos a responder de otro lugar. Es por eso muy recomendable leer 2 veces o 3 la pregunta antes de responderla, para que no se nos vaya a pasar y nos vayamos demasiado lejos hablando de algo que no se nos está solicitando. Entonces, creo que de este modo ya tendríamos lista nuestra actividad. Acuérdate de incluir en tu bibliografía la fuente a la que acudiste, que en este caso es la página de internet que se nos mostró, así como algunos de los recursos, y listo. Recordemos también que para la infografía, bueno, vamos a poner apellido, nombre de autor, año, título, nombre de la página y fecha de consulta, ¿sí? Y listo. Yo creo que con eso pues va a estar muy bien tu actividad. Y como ven, les estaba contando que esta semana está mucho más sencilla la manera de trabajar. Solamente que pues no se nos vaya a escapar nada en ninguna de las 2 actividades. Espero que no. Y bueno, ¿qué les parece? Compártanme por favor si tienen alguna duda con confianza, explíquenme dónde está la duda y con mucho gusto voy a estar intentando llegar a una solución aceptable con todos. Muchas gracias por acompañarme aquí. Los invito a que se suscriban al canal y que me acompañen en Facebook. Nos vemos para la próxima semana sin falta. Les deseo mucho éxito en estas actividades. Aprovechen que están sencillas para obtener una buena calificación que les va a seguir ayudando a mejorar todavía más el excelente promedio que estoy seguro que ya tienen. Y hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Soy el facilitador Octavio Martínez, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Por eso nos vemos pronto. Chao.